Hola amigos de YouTube, en este video les daremos las recomendaciones generales que hay que tener en cuenta si están pensando en comprar un laptop o PC de escritorio para estudiantes o profesionales que entran al campo de la arquitectura y el diseño. Daremos recomendaciones desde nuestra experiencia con el uso de software para arquitectura, diseño e ingeniería, los elementos de hardware y configuración que deberían tener en cuenta antes de hacer su compra para que tomen la mejor decisión. Entremos en materia de una vez. Para empezar, hay que entender que hay ventajas y desventajas en la opción que elijas. Y lo primero es dejar claro si necesitas portabilidad o si puedes tener en casa un PC de escritorio y trabajar desde allí. Esta pregunta inicial es fundamental, pues la respuesta influirá en la decisión de compra directamente y por supuesto en el precio también. Una vez hayas respondido esa pregunta, vamos a ver los componentes y configuraciones más generales para trabajar con programas más comunes utilizados por estudiantes y profesionales de arquitectura, donde se pueden usar con suficiencia y excelente rendimiento programas como SketchUp, AutoCAD, Revit, ArchiCAD, Lumion, Twinmotion, entre otros. Los más comunes para nuestra labor dentro de la disciplina de la arquitectura y el diseño. Si además de usar programas de arquitectura, piensas jugar, hacer edición de videos, renderizado a gran formato, recorridos virtuales, realidad aumentada o virtual, quizás estas recomendaciones deberías multiplicarlas por 2 y elegir mejores componentes, ya que estas actividades te pedirán configuraciones mucho más altas, componentes de rendimiento muy elevado y quizás no vale la pena por costos versus beneficios. Si tu presupuesto de compra es ilimitado, por favor no veas este video. Como estudiante y nuevo profesional en el medio, siempre te atormentará la idea de gastar tu dinero en un computador con el cual puedas hacer un poco de todo: planos, diseño, modelado, renders. Es casi obligatorio pensar que en algún momento tendrás que invertir en una máquina que soporte programas de diseño. Eso significa pensar que por lo menos utilizarás esta máquina de 2 a 3 años. Pero, ¿por dónde empezamos? ¿Qué necesito? Iniciemos por identificar los tipos de computadores que puedes encontrar en el mercado y los rangos de precios promedio para clasificar tu presupuesto. Miremos entonces los tipos de equipos en el mercado. Gama baja. No correrá muchos de los programas que necesitas. La recomendación es que no compres estos computadores de entrada. Gama media. Puede correr la mayoría de programas con algunas limitaciones, pero el resultado va a ser muy bueno. Gama alta. Corre todo lo que pongas al frente, pero el costo y la inversión será mucho más alta. Identifiquemos los 5 componentes más importantes que necesitamos empezar a revisar para hacer una compra inteligente y de los cuales dependerán los costos. Recuerden que esta es una guía de la configuración mínima para invertir en una buena máquina. Miremos cada uno de los componentes. Procesador, memoria RAM, tarjeta gráfica, disco duro y la pantalla. Iniciemos con el procesador. Se trata de un chip que es el encargado de procesar, ordenar y delegar acciones a los demás componentes. Es en pocas palabras el cerebro de todo el funcionamiento. Es precisamente el procesador el que le dice a la tarjeta gráfica cuánta memoria usar cuando calcula la complejidad de la escena y objetos que esperas renderizar. En el mercado hay 2 marcas que dominan estos componentes, que es AMD con los procesadores Ryzen y Intel con la serie i. Lo importante de la elección es costo-beneficio y lo que se puede armar alrededor de esos componentes buscando el balance. Personalmente recomiendo procesadores AMD Ryzen, porque por experiencia su rendimiento es mayor en proyectos relacionados con arquitectura. Recomendando lo mínimo a esta fecha del año, sugiero el Intel Core i5 de 9ª generación. De nuevo, si es posible adquirir uno un poco mejor, recomendaría el Intel Core i7, por lo menos de 7ª generación. Para un mejor rendimiento, sin duda elijo al AMD Ryzen 5 3600X. Está en un rango medio y su rendimiento con programas de alta exigencia como Lumion o 3D Max está por encima de lo moderado. Para una exigencia mayor, modelos 3D más complejos,
prolongadas animaciones con alto detalle 4K o 8K, recomendaría en cuanto al Intel, el Intel Core i7 de novena generación, y para el caso de AMD, el Ryzen 9 3900 XT. Si el procesador es el cerebro, la memoria RAM son los pulmones. Lo que permite la capacidad de memoria es ejecutar múltiples acciones al mismo tiempo, o acciones complejas que requieran desarrollar todo el poder de los demás componentes. Un ejemplo cuando usamos mucho de la capacidad de la memoria RAM puede ser cuando abro para trabajar Revit, pero también abro Photoshop para ir editando imágenes, me hace falta música para estudiar, así que abro también Spotify. Nuestra máquina necesitará toda su capacidad para trabajar todas esas tareas que consumen memoria RAM y que efectivamente no se bloquee, se trabe o se clave al tratar de hacer alguna de las tareas. Mi recomendación es no estresar tanto a la máquina y saber priorizar. Mi recomendación, si el presupuesto es limitado, es elegir 8 GB de RAM, pero si es posible por lo menos entre 12 a 16 GB. Correrán la mayoría de programas con mayor agilidad. Siempre se puede ir más arriba y en general esa sería la recomendación para tener una super máquina de 32 GB. Pero de nuevo, los costos subirían mucho saliéndose del presupuesto básico inicial. Es fundamental tener una tarjeta gráfica. Es un procesador de imágenes independiente, ayuda principalmente al procesamiento de gráficos 3D, fotografías y todos los elementos visuales de los programas. Permite también obtener la mejor y más detallada configuración de la pantalla que se elija. Esta tarjeta trae también su propia memoria y permitirá fluido de trabajo rápido y eficiente en las tareas más comunes de diseño y arquitectura. La recomendación sobre la capacidad para elegir alguna dependerá principalmente de las especificaciones que nos dan los fabricantes de los software que vamos a usar, algunos de ellos como Lumion o Twinmotion. Son una buena fuente para preparar nuestra máquina para manejar la cantidad de trabajo gráfica necesaria. En nuestra experiencia, recomendaría como mínimo 6 GB a 8 GB de capacidad para iniciar. Dentro de esos rangos, recomiendo principalmente las tarjetas gráficas Nvidia GeForce GTX de la serie 1600, pero si se tiene un mejor presupuesto, recomendaría la serie 2060 o superior. La capacidad de almacenamiento es una de las preocupaciones más comunes, en especial si trabajamos con archivos o contenidos muy pesados. En este apartado tenemos 3 opciones al día de hoy disponibles: el disco sólido, el disco duro mecánico y los discos de la serie M2. Son 3 herramientas que depende mucho de tu presupuesto cuál vas a elegir. Su mayor diferencia es para qué lo vamos a usar y la velocidad de respuesta en cuanto a lectura-escritura. El disco duro mecánico es donde guardaremos todos los archivos, nuestros trabajos, los videos, los renders, en general toda la producción de lo que hagamos. Mi recomendación es usar uno de mínimo 2 terabytes. Si es posible uno de mayor capacidad, mejor. Los otros 2 discos principalmente son para instalar el sistema operativo y todos los programas. Los tiempos y velocidad de escritura-lectura serán muy superiores. El SSD tiene un promedio de velocidad de lectura de 550 MB por segundo, mientras que un M2 alcanza hasta 3400 MB por segundo. La diferencia es muy grande y los precios también son mayores. La capacidad que recomiendo, sea para el uno o sea para el otro, es de 500 MB. Hay que mencionar que para estos discos M2 es necesario tener una placa madre que soporte esa tecnología. Es muy importante antes de comprar el componente y que luego no te sirva. La pregunta sería si quieres velocidad al momento de abrir tus programas o si por el contrario puedes tener algo de paciencia y ahorrar un poco de dinero invirtiendo quizás en mayor capacidad. Es importante elegir calidad de pantalla, que tenga un tamaño apropiado donde se pueda ver el detalle del trabajo de diseño en el que se trabaja. Sea un laptop o un computador de escritorio, es fundamental invertir un poco en al menos una pantalla de 15 pulgadas para un laptop, o por lo menos para un monitor de 24 pulgadas o más. Es importante que por lo menos sea Full HD.
algunos modos de calibración manuales o preconfiguraciones para diferentes modos visuales, para jugar, para películas, trabajo, contraste y brillo. Para resumir lo que recomendamos. De procesador, una AMD Ryzen 5 3600X, memoria RAM de 16 GB, una tarjeta gráfica GeForce GTX 1650, un disco duro SSD de 500 GB para el sistema operativo y programas, un HDD de 2 TB, archivos de trabajo y almacenamiento. De pantalla para PC de 24 pulgadas Full HD. ¿Listos para hacer esta inversión e ir a comprar su máquina? La conclusión final es que si no hay preocupación por el presupuesto, si el dinero no es problema, dejen volar su imaginación y obtengan lo mejor. Este video es una guía para el día de hoy, pero como sabemos la tecnología sigue avanzando y quizás mañana tendremos nuevos procesadores, nuevas memorias, nuevos componentes para elegir. Principalmente hemos hecho este video para que tengan en cuenta los componentes más importantes y sobre los cuales deben dividir el presupuesto que tienen disponible con los mínimos requerimientos para que corran todos sus programas de manera óptima y eficaz. Para terminar, dejo las especificaciones de mi actual máquina en los comentarios de abajo. Déjenos saber si les gustaría que hiciéramos un video con recomendaciones de laptop y PC para trabajar con programas de diseño y arquitectura. No olviden darle like y compartir a este video, nos ayudaría mucho para seguir creando más contenidos para estudiantes y profesionales interesados en arquitectura y diseño. Hasta un próximo video.